En fin, Magali, tenemos a Magali Torres ya con nosotros. Estamos tratando de determinar si es familia o no es familia. Si no, en este caso no lo es. No lo es, parece que no, pero bienvenida Magali, bienvenida a nuestro programa. Ella, como le dice Juan Carlos, es una joven empresaria que empezó hace más de 10 años vendiendo prendas en las universidades. Sí. ¿Cómo estás, Magali? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo empezó la historia, Magali? Lo que pasa es que, bueno, yo soy abogada por la Universidad Católica. Mi colega. Ah, ya, ok. Pero no son hermanos, ¿eh? Y bueno, siempre me ha interesado el campo empresarial, ¿no? Desde la universidad, por ejemplo, me he desarrollado en el tema de, bueno, no tanto corporativo, pero sí tributario, más que todo por esto, ¿no? Porque va bastante relacionado de la mano con todo lo que es empresa. Y si obviamente quieres incursionar en ese mercado, definitivamente tienes que tener el conocimiento, que son como las herramientas básicas para ese tipo de emprendimientos. Por familia, ¿no? Porque obviamente viene desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre y bueno, todas en mi familia obligatoriamente hemos aprendido a coser. Entonces, sí, era como que tradición familiar. Sí, o sea, tenías que aprender a coser, a tejer y hacer todo lo que tiene que hacer una ama de casa para ser una buena mujer, por así decirlo. Y a cocinar también desde ya, ¿no? También, todo. Entonces, bueno, obviamente sirve. algunas ideas un poquito retrógradas para estas épocas, ¿no? Pero en sí sirvió definitivamente si es que quería poner ese negocio, ¿no? Me interesó mucho el tema de las prendas porque veía que había las chicas siempre están interesadas en cambiar de atuendos en la universidad. Y la universidad te daba un espacio que se llamaba Feria de Estudiantes de la Católica, que actualmente se llama Feria del Pollito. Del pollito. La han bautizado con Feria del Pollito. A mí no me gusta, pero bueno. Entonces, nada, alquilabas un stand a muy bajo costo y obviamente vendías y al comienzo era como que yo no sabía qué hacer porque obviamente no sabía qué coser en sí, ¿no? Entonces compré un retazo de, no sé, de polar, lo corté en tiras y vendí chalinas, pues, ¿no? Entonces, dije, wow, no sabía que iba a tener tanta acogida. Sí, y de repente como que mi mamá dijo, ¿cómo? ¿Te está yendo bien? ¿Te puedo apoyar en ese lado, no? Así es que de repente empezó un poquito un tema familiar, ¿no? Como que empezaron a involucrarse también conmigo, a confeccionar más prendas, nos metimos a distintas ferias un poco más grandes como la del Trigal. Al comienzo no buscamos tener un espacio físico todavía, ¿no? Y bueno, de todas maneras, tú sabes que en la universidad los costos son altos, sí. Entonces siempre, como toda estudiante, se sabía que en mi familia, bueno, no es una familia muy pudiente, entonces había que apoyar. Claro, había que apoyar, y ese negocio de alguna manera sirvió para apoyar eso, ¿no? Tanto los estudios de mis hermanos como los míos, y definitivamente sí fue un buen soporte, ¿no? Mira qué interesante, porque escuchando a Magali encontramos todas esas características de las que nosotros hemos hablado siempre, ¿no? Primero, Magali encontró un mercado, una necesidad, una oportunidad, ¿no? Y supo aprovecharlo. Lo segundo es que Magali ha tenido creatividad, que es esencia, un buen gusto. Es el ADN de todo gran emprendedor. Y lo tercero ha sido una necesidad. Y ese es el gran motor que tenemos. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad cuando iniciaba mi actividad laboral y yo estaba ya casado, porque yo me casé bien joven, uno de mis familiares me decía, tú tienes potencial, pero ¿sabes lo que te falta? Tener hijos. Porque cuando tienes hijos, tienes una necesidad fuertísima y vas a empezar a producir muchísimo más. Entonces son todos estos componentes los que generan un gran emprendimiento. Pero, ¿cuál es el momento en el que salta? En el que cambia, que deja de ser algo muy, digamos, pequeño para llegar al gran mercado. Te comento. Magali, yo te pido por favor que nos guardemos esa respuesta para el corte, que nos lo piden obligatoriamente así de mitad de programa, y prepáralo porque necesitamos esa respuesta después de los comerciales. Regresamos, amigos. Muy bien, amigos, estamos de regreso, 10:35 de la mañana, acá en Negocio Pyme con Miki Torres, y estábamos conversando con Magali Torres, que no es su pariente, que no es su hermana. Oye, pero ya quisiera yo, hombre, ya quisiera que sea mi pariente, que estaría súper orgulloso. Años, parece, ¿no? Estaría súper orgulloso de tener tremenda emprendedora dentro de la familia.
Bueno, nos habíamos quedado, nos estaba Magali contando nos iba a Magali nos cómo iba a había dado comentar. ese gran paso, ¿no? Cómo Así había es. pasado de ser un pequeño emprendimiento a ya hacer un negocio algo más sostenible. Cuéntanos, Magali. Sí, mira, te comento. Lo que pasa es que definitivamente como todo joven busca independizarse de la familia, y yo ya tenía esa necesidad imperiosa totalmente, y busqué sí ahorrar, ¿no? Ahorrar para poder dejar constituir algo más sólido, ¿no? Al comienzo yo proveía, con la confección de la ropa, proveía distintas tiendas de Lima, ¿no? Y obviamente fue creciendo, ¿no? Iba de 1 a 2, consignación. llegué hasta 15 tiendas dentro de Lima Wow. y a 3 en provincia, ¿no? Pero el tema es de que para mí la liquidez era un factor indispensable, porque yo necesitaba seguir produciendo. Entonces, en la modalidad de consignación, tú sabes que siempre se demoran, ¿no? Tienes que vender y obviamente después se reportan, y es como todo un proceso. Entonces, sí dije, necesito poner algo propio en donde la venta sea directa y la liquidez sea más fluida. Correcto. Entonces, me decidí definitivamente a buscar un local. Un punto de venta. Sí, buscar un local definitivamente no es fácil, ¿no? No es para es nada. fácil, y más en una zona tan Y es comercial un costo como... fijo, además. Exacto. Un costo fijo y también todo un trámite ante la municipalidad. Sí. Además, tener los ¿no? permisos, Claro. que sea un local que te permita vender. Sobre todo si es un distrito tan complicado como Miraflores, ¿no? O sea, comercial sí, Pero es costoso exigente. y también exigente en los Claro. trámites, ¿no? Claro. Entonces, bueno, definitivamente lo mío felizmente salió, gracias a Dios, rápido, y pude ahorrar, ¿no? Después de varias ferias trigales y, bueno, en varios eventos en los cuales me metí, distintas ferias locales, pude ahorrar y decidí ya no dejar a consignación, sino vender mi propia marca dentro de este negocio. Obviamente... Creaste una marca. Sí, yo ¿Qué es tenía tu una marca que, ahora, o no? Claro, que era o sea, se llama La Maga. Ya. Pero en sí, como tú sabes que a veces otros diseñadores locales son un poco celosos, preferí tener un nombre neutro, que era como este pueblito de la Sierra de Huarochirí, ¿no? Que se llama Antioquía, y obviamente está pintado en las fachadas por distintos pobladores. sí. Hicieron un concurso y me pareció genial, porque de todas maneras tú sabes que cuando pones un lugar tiene que tener una temática. La Correcto. temática de esta tienda era, es como un pequeño pueblo donde encuentras distintos estilos de distintos diseñadores. Entonces lo voy a poner Antioquía. Antioquía era como un mini pueblo donde encontrabas lo que querías, ¿no? En distintos, Qué bonito. para los distintos gustos. Lo que pasa es que, claro, Magali descubrió 2 negocios. Uno, el de la confección, tienes la marca La Maga, Sí. que son tus prendas, y otra, la del punto de venta, Exacto. en donde no solamente vendes tus prendas, que son La Maga, sino que se convierte en un espacio donde otras diseñadoras independientes pueden vender también. Sí. Así es. Entonces, obviamente es una plataforma para distintos diseñadores locales como yo, que obviamente han empezado desde cero, y obviamente se les puede impulsar no solo a través del espacio físico, sino a través de la página de Facebook, que tiene bastante movimiento, que obviamente la pueden buscar Antioquía Tienda, ¿no? Y a través de la cual hacemos sorteos, ventas online. Sirve como una tienda online ahora, ¿no? Claro. Porque yo estoy distribuyendo también mercadería a provincias a través de esta aplicación, ¿no? De Tienda Antioquía. Entonces, hago sorteos y obviamente tengo a un público ya fidelizado. Magali, ¿qué ha sido lo más difícil en el desarrollo de tu negocio? Fidelizar al público. Fidelizarlo. Sí, porque hay bastante competencia, sobre todo con las tiendas retail, ¿no? Que vienen y que hace poco han llegado al Perú. Con las prendas Y chinas. Claro, entonces obviamente tienen unos costos tan pequeños, tan bajísimos por la manufactura china, Claro. entonces que nos deja a nosotros Un margen un muy margen pequeño. un poco más pequeño, o simplemente casi costo de venta, ¿no? Entonces sí tengo que competir con eso, porque soy pequeña y no quiero morir. ¿Y de parte del Estado has tenido apoyo? De parte del Estado no he tenido mucho apoyo, no veo muchas alternativas, así es que obviamente cuando tú ves que no hay oportunidades, tú mismas tienes que crearlas, ¿no? Ujú. En estos instantes yo he llevado algunos cursos de emprendimiento de liderazgo y emprendimiento, por ejemplo con un curso con Mel de Mujeres Emprendedoras Liderando el Desarrollo, y además eso me ha servido a mí como un background para poder tener ahora un grupo que ya hemos hecho hace poco una feria en Barranco, ¿no? Se llama Naviferia, un grupo de mujeres, ¿no? Que también están activas en la política, al igual que yo, y que obviamente estamos formando o ya le hemos formado el grupo de mujeres emprendedoras. Qué bonito. Entonces estamos buscando un tema de apoyo, ¿no? De algunos personajes más o menos conocidos, pero en sí son talleres de capacitación para otros emprendedores, ¿no? Por ejemplo, muchos emprendedores no saben que pueden acceder
como yo tampoco no lo supe en su momento, ¿no? Que pueden acceder al Ministerio de Producción y a través de ellos obtener un formato para la constitución de las empresas, que hay notarías que están asociadas y a través de las cuales tú puedes decir, ya, no me cuesta, ponte 1.000 soles porque obviamente es un monto del cual no podría acceder ni pagar, pero puedo tener un beneficio, ¿no? En un descuento porque soy una pyme, ¿no? Y una inquietud, porque tú también me mencionabas en su momento que habías estudiado Derecho, que uno de los temas que te había llamado la atención era el tema tributario. Estabas comentando. Sí. ¿La tributación ha sido algo sencilla? No. La tributación ha sido muy sencilla. Una abogada que ha estudiado tributación, ojo, ¿eh? Claro. Sí, no ha sido sencilla porque uno, sabes, quien se dedica a derecho tributario, sabe que tiene que constantemente estar estudiando. Sí. ¿Por qué? Porque todos los años, y no hay año que pase eso, hay algún cambio, alguna modificación, tanto a la renta como al IGB, o bueno, en resoluciones X, ¿no? Por ejemplo, algo que sí creo ha beneficiado mucho a las pymes ha sido el año pasado, en el mes de octubre, ¿no? ¿Qué pasa? Yo conozco un grupo de empresarios de Gamarra, y antes de eso, antes del mes de octubre, a partir del año pasado, SUNAT decidió empezar a fiscalizar un poquito más, ¿no? Todo lo que son las galerías y las tiendas. Sí. Es más, puso 2 puntos de atención al contribuyente ahí, muy cerca, ¿no? Uno en el mismo Gamarra y otro en lugares aledaños. Empezó a fiscalizar y se generó una ola de protestas, ¿no? De parte de gente que ya estaba asociada, obviamente, y que son un grupo de gente grande. Y eso hizo que esta facultad que tiene SUNAT y a la cual todos le tenemos miedo, que es la facultad de discrecionalidad, que obviamente te puede fiscalizar, supervisar hasta donde se le dé prácticamente la gana, ¿no? Fue flexibilizada por ella misma a raíz de esta ola de protestas que se generaron por los pymes o por los grandes, pero en mayoría por pymes, ¿no? Entonces yo creo que si los pymes estuviéramos unidos y protestáramos contra ese tipo de injusticias, ¿no? Porque definitivamente yo creo que una empresa pequeña, cerrar el establecimiento, por ejemplo, a una empresa pequeña es prácticamente matarla. Sí, claro, es un ingreso importante, ¿no? El tiempo es así cruel como en nosotros. La radio, pero solo 2 cosas. Uno, si a Miki le dan un número y decide postular al Congreso y llega al Congreso, tiene que conversar con él para que los ayude a ordenar este tema, que hay que ordenarlo. Y al margen del número, en realidad nosotros encantados de la vida de poder ayudarlos en todo lo que podamos. Y hoy día estás especialmente convencido en este tema del número. Vamos a hablar de tributación, además, porque ya está con nosotros Roberto Cores a tu costado. Queríamos agradecerte, Magali, por el tiempo que nos has dedicado. Tu número, si alguien quiere comprar tus prendas, la Maga, ¿dónde llama? ¿Dónde escribe? ¿Qué busca? Sí, puedes encontrar la ropa de la Maga tanto en Lima, también en Cajamarca. Ahorita me he asociado con un amigo de la universidad, en Matt Boutique, en Cajamarca, en la avenida Paz 386, y acá en Lima, en Antioquia Tienda, en calle Berlín 260 Miraflores. 15 de enero, no se pierdan, que va a haber un gran cierrapuertas, ¿no? Con precios máximos de 39 soles, ¿no? En todas las prendas. Perfecto, Magali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, amigos, y regresamos con Roberto Cores para hablar de tributación, así de alta tributación, acá en Negocio PYME. Regresamos acá, 10:45 de Negocio PYME en Radio San Borja, y estamos con Roberto Cores. Bueno, déjame contarte, Juan Carlos, que yo estoy feliz de la vida, porque Roberto ha sido mi profesor universitario. Y si hay responsables en esta vida que yo haya terminado viendo tributación, pues acá tienes a uno de los responsables. Es culpable. Entonces eso es muy bonito, cuando uno enseña en la universidad, y después te encuentras en el tiempo en que tus alumnos siguieron la especialidad que tú enseñas, es súper gratificante. Yo espero que eso es lo que sienta también Roberto en mi caso, porque marcó una vena muy importante para mí, y yo estoy súper agradecido y súper contento de que estés acá. Roberto, bienvenido a Negocio PYME con Miki Torres. Gracias, Miki. Realmente tus palabras me llenan de orgullo, y naturalmente me siento muy contento de estar contigo. Gracias, Roberto. Roberto, te hemos invitado porque al grano y justo en al IGB. En esta semana los amigos de la revista Poder incluyeron una participación de Fuerza Popular en lo que se refiere a las propuestas relacionadas a la tributación y a las MIPES.
Hay un tema que se ha venido proponiendo desde Fuerza Popular relacionado al IGB. Como tú sabes, Roberto, distintos candidatos están proponiendo reducir el IGB, ¿no? Y lo que está proponiendo Fuerza Popular es algo distinto. No estamos hablando de reducción de un IGB, sino de la postergación en su pago. Yo quisiera que nos comentes cuál es tu opinión, cuál es tu posición respecto a este tema. Sí, claro. Mira, en primer lugar, respecto a la reducción del IGB, yo creo que no sería una medida adecuada. ¿Y por qué? Te lo explico brevemente. Si uno revisa las cifras de la recaudación tributaria, la propia SUNAT ha dicho que en noviembre del 2015, en comparación con noviembre del 2014, se han recaudado 7.000 millones menos de soles. Lo que representa una disminución en términos reales de 17.5% en la recaudación. Wow. Entonces, si uno revisa cuáles son los factores que explican esa disminución en la recaudación, y SUNAT lo ha explicado así, básicamente son tres. Las menores cotizaciones de nuestros productos de exportación, los commodities, los minerales. Claro. En segundo lugar, la desaceleración de la economía, que es evidente. Y en tercer lugar, dice SUNAT, las medidas de política tributaria, especialmente la reducción del impuesto a la renta. Como tú sabes, Miki, el impuesto a la renta se ha reducido de 30 a 28 por año 2015, y la reducción va a llegar a 26%. Entonces, el impuesto a la renta, ¿no?, que no es el impuesto que más recaudación contribuye, ha pegado de una manera significativa en la recaudación, y estamos hablando de una disminución de 17.5% de la recaudación. O sea, se ha generado un forado en él. Bueno, sin duda, la propia no lo ha dicho, ¿no? Claro. Entonces, y si tú comparas qué porcentaje de la recaudación representa el IGB respecto del total de ingresos tributarios, hablamos de el 52% de los ingresos tributarios le corresponde al IGB, y solamente el 42% al impuesto a la renta. Es decir, si haber tocado el impuesto a la renta ha generado una reducción de 17.5, mi madre, lo que sucedería en realidad con el IGB. Sí, sin duda, ¿no? Entonces, es uno de los defectos del sistema peruano, que, digamos, depende sustancialmente del IGB, con lo cual tocar un punto del IGB significaría crear un forado muy importante. Cuando Alonso Segura dice que este gobierno va a respetar el acuerdo de bajar el IGB de todas maneras, porque así tiene que ser, está dejando una bomba de tiempo al siguiente gobierno. Claro. El impuesto a la renta, lo que va. A la renta. Okay. Pero en el caso del IGB hay algo que es curioso, y lo conversábamos, Roberto, hace algunas semanas, porque los candidatos empiezan a decir sí, que hay que ver de reducir 1 o 2 puntos para poder beneficiar a la gran masa, a la gran cantidad de peruanos. La gran pregunta es, oye, ¿logramos eso? Porque que yo entienda, la gran cantidad de peruanos lo que consumen son alimentos. Y acá lo importante, y lo que todos deberíamos conocer es, ¿los alimentos están grabados con IGB? No, hay una norma y casualmente ha sido prorrogada recientemente, ¿no? Exactamente. Los productos de primera necesidad, los alimentos que conforman la canasta básica, están exonerados del IGB. Uno va a un supermercado, compra, digamos, vegetales, arroz, lo que fuese. Productos de primera necesidad, y IGB no existe respecto a esos ahí está lo curioso, pues, porque cuando yo escucho y dicen, oye, sí, que con 1 o 2 puntos nosotros vamos a lograr que las amas de casa puedan sentirse aliviadas, me parece que es mentira. Y te doy otro ejemplo. Si tú comparas además cuáles son las tasas del IGB en Latinoamérica, tú vas a encontrar que la tasa peruana no es la más alta. O sea, tú vas a encontrar, por ejemplo, que tienes tasas de 22% en Uruguay, tienes de 21% en Argentina, tienes 19% en Chile. Digamos, Perú tiene 18% conjuntamente con República Dominicana, que estamos en el término medio. No es ni la más alta ni la más baja. Entonces, yo creo que por ahí no va. Me parece a mí que no, me parece que es más acertado, en todo caso, una política de diferimiento, pero una medida que suponga la reducción del IGB, me parece a mí que podría afectar, en base a las cifras que la propia SUNAT ha hecho públicas, seriamente la recaudación. Claro, y en este tema del diferimiento, para que los que nos están escuchando recuerden, Fuerza Popular, en su plan de gobierno, que el día de mañana va a ser presentado, se arranca a las 10 de la mañana en Campo de Marte para presentar la plancha y el plan de gobierno, ha incluido un programa que se llama IGB Justo, que en realidad en lo que consiste es en decirle que las MIPES, la micro y pequeña empresa, tengan que cancelar el IGB cuando ellas reciban el pago o la cancelación del precio por el producto vendido. ¿Esto qué es lo que significaría, Roberto, para ellos? Mira, lo que ocurre es que
a diferencia de lo que ocurre con una persona natural, es decir, por ejemplo, yo recibo un salario, recibo mi sueldo y mi impuesto lo pago cuando efectivamente recibo el sueldo, digamos. Si no recibo el sueldo, no pago el impuesto. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del IGB cuando uno tiene una pequeña empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno debe pagar el IGB cuando emite la factura. Y imagínate tú que tu cliente te dice te voy a pagar a 60, a 90 días o a 120 días, puede ser. Entonces, digamos, el costo financiero del IGB lo asume la pequeña empresa, ¿no? Entonces, lo que entiendo, Miki, por esta medida de tratamiento justo o de IGB justo, es que el IGB, por lo menos respecto de cierto tipo de empresas, no se pague cuando se emita la factura, sino cuando haya la efectiva percepción del ingreso, ¿no? Lo cual resulta justo, pero sobre no todo restarle liquidez, en empresas pequeñas, claro, que dependen sustancialmente del recurso ordinario para sobrevivir y que quizás el costo financiero les resulta muy alto y que incrementaría sustancialmente los costos operativos y probablemente la viabilidad de la empresa, ¿no? Eso es, ¿no, Roberto? O sea, porque claro, yo voy a cobrar en 120 días, pero yo inmediatamente al final del mes tengo que pagar mi IGB a los siguientes días del mes siguiente, ¿no? ¿Y de dónde saco? Claro, voy a tener que recurrir o a un banco o a Juan Carlos, que es un usurero, y que me va a pedir pues una tasa de interés de 30, 40%. Pero debo recordarte que la SUNAT ha dejado de perseguirnos. Así, ¿no? Desde que estamos en campaña. Pero que a los 2 días que empezamos el programa, Juan Carlos ya tenía 3 fiscalizaciones. Pero fíjate además que cuando tú te demoras en pagar una deuda tributaria, tu tasa de interés es muy alta, es de 14.4 al año. Entonces, realmente claro, hace difícil la supervivencia de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, es como que, como les decía, es como que si tú recibieras... Si tú fueras un trabajador dependiente y te obligan a pagar el impuesto antes de que recibas tu sueldo, más o menos es la misma. Y el otro extremo, o el otro tema, tú has mencionado que el IGB es el tributo, el principal tributo para la recaudación de nuestro país, pero el otro tema es el impuesto a la renta, el impuesto, como tú me enseñabas, a las ganancias, a la utilidad. Y eso a veces nosotros olvidamos, ¿no? Porque pensamos que es un impuesto a los ingresos y no debe ser así. Keiko Fujimori en su plan de gobierno ha planteado generar una oportunidad para que aquellos emprendimientos, nuevos emprendimientos que se generen, tengan por el espacio de 2 años una tributación cero, vale decir que no paguen impuesto a la renta, bajo el entendido de que estas empresas no generan utilidad. ¿Cuál es tu opinión, tu apreciación respecto a esto? Mira, yo creo que puede ser una medida importante siempre y cuando sea de carácter temporal, ¿no? Claro. Estas medidas que suponen un beneficio de no pago de impuesto, naturalmente son aceptadas siempre y cuando tengan un efecto temporal, porque de lo contrario lo que haces es incentivar al no pago del impuesto, ¿no? Entonces, como medida temporal me parece, una buena medida. Y de hecho, ¿no? Dentro del plan se ha concebido tener mucho cuidado con el hecho de generar empresas que estén muriendo cada 2 años, ¿no? Claro. Dentro del plan se está estableciendo de que luego de estos 2 años, gradualmente ellos vayan empezando a cumplir con la tributación y combinándolo con una serie de incentivos que también haga valorar al emprendedor el hecho de tener una empresa más allá de 2 años. Ahora, creo que esto de tributación cero no es algo extraño o raro, incluso hasta en nuestra propia legislación. Existe, por ejemplo, el día de hoy una categoría especial del régimen único simplificado a empresas o personas naturales que reciben ingresos de no más de 60.000 soles al año, pero básicamente asociado a actividades agrícolas, pesqueras o de comercialización de productos de primera necesidad, ¿no? Claro, y además que, por cierto, muy poco difundido. Escondido prácticamente. Pero quizás el aspecto discutible es que no se ha puesto un límite temporal. Eso. Entonces, si la idea del emprendimiento es que tú le des un apoyo tributario por un tiempo y que luego, digamos, pueda surgir y naturalmente contribuir. Sí. Pero si tú pones esta como una medida de carácter definitivo, yo creo que resulta al final siendo un contrasentido, ¿no? Además, y haciendo un paralelo, Roberto, con esta semejanza que hiciste en el IGB, parece medio extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan Carlos, Roberto, Miki, que nos podemos desenvolver en una actividad profesional, nosotros estamos de alguna manera beneficiados porque por los primeros casi 30.000 soles ahora, que yo entienda, nosotros no pagamos impuesto a la renta. Correcto. ¿No? Son esas benditas 7 UITs. Yo las denomino las 7 UITs de supervivencia, ¿no? Dicen, oye, si un profesional, si una persona que está haciendo un oficio no recibe más de 30.000 soles al año, no debe pagar absolutamente nada. Correcto. Lo que es muy cuestionable es que Juan Carlos, tú, Roberto o yo
no tengamos que pagar por esos 30.000 soles, pero que el empresario lo tenga que hacer desde el primer sol que recibe. Claro, definitivamente hay temas ahí sin duda que mejorar, porque lo que pasa es que cuando tú tienes regímenes especiales como son el régimen simplificado o el régimen especial del impuesto a la renta, lo que tú haces es pagar respecto del ingreso, no respecto de la renta, ¿no? Claro. Entonces, claro, son sistemas que lo que tratan de hacer es incorporar, simplificar, pero claro, al final tú terminas pagando por el ingreso una cuota determinada y no por las utilidades, ¿no? Además son sistemas que yo creo que tienen algunos errores en su concepción. Sí. Porque, por ejemplo, si tú miras las escalas del RUS, ¿no? Tú dices, la norma te dice, por ejemplo, las personas que tienen hasta 20.000 soles mensuales pagan 2% de sus ingresos, que es, digamos, 400 soles. Sí. Pero si venden 21.000 un sol, sí, deben pagar 600 soles. Sí. ¿No? Entonces, en realidad, en lugar de poner acá una tasa respecto de monto fijo, lo que correspondería sería un porcentaje. Claro, por supuesto. Y es que en realidad toca hacer una revisión integral de los regímenes especiales. En su momento fueron una alternativa, pero ya la realidad, la actividad económica que nosotros tenemos no empieza a estar ajustada con los regímenes que mantenemos, ¿no? El RUS, por ejemplo, claro, yo como les digo a veces a los alumnos, Roberto, le digo, el RUS es una maravilla, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no puedo emitir una factura, ¿no? Por ejemplo. Y además casi penalizas a las empresas que contratan con empresas del RUS. Exacto. Porque le pones un límite a la deducción del gasto. Exacto. Entonces, en buena cuenta, lo que la norma dice es, si tu empresa quieres contratar con una empresa del RUS, bueno, tú solamente puedes tomar como deducción hasta 790.000 soles, ¿no? Entonces, yo creo que hay un contrasentido. Y finalmente, Miki, si uno mira también las cifras, va a ver que lo que representa el RER en la recaudación es bajísimo. Hablamos de 0.6% del total recaudado después del impuesto a la renta. Entonces, nada, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda son sistemas que tienen un aspecto positivo, pero que tienen que ser revisados, ¿no? Y me parece que esa medida que tú propones resulta positiva. Ese es el objetivo, ¿no? Tomar este tema, analizarlo, desarrollarlo, revisarlo. La verdad es que durante años el tema de las MIPES, no obstante que son un actor predominante en nuestra economía, ha sido dejado de lado. No me va a dejar mentir Roberto, nosotros hemos estado en algunas reuniones en las cuales especialistas en tributación hablan mucho de todas las reformas que tenemos que hacer, pero cuando les preguntamos, oye, ¿y en el tema de las MIPES qué vamos a hacer? Nos responden, bueno, ese tema no ha sido analizado. Y eso llama la atención, porque como hemos compartido en este programa, estamos hablando de casi el 98% de empresas en nuestro país. Estamos hablando de lo que representan casi el 50% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de las personas o de las empresas que dan más del 80% de trabajos a los peruanos. Roberto, te quiero agradecer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te comprometo, no va a ser la última vez que te tengamos por acá. Sí, es verdad. Yo quería hacer otra pregunta sobre el tema de la U y Alianza, a ver si veías salvar, porque ya se acabó el programa. Entonces lo tenemos. Se acabó. Tenemos ya el pretexto para traerlo al nuevo programa. Con gusto. Bien, gracias Roberto por estar con nosotros. Y amigos, hasta aquí llegó el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con nuevas novedades. Traeremos más exitosas y espero que Miki tenga el número ya en vitrina para poder... ¿Qué pasaría, Juan Carlos, si llego y te digo, no hay número? Igualito seguimos apoyando. Seguiremos apoyando la pequeña empresa y saldremos a las calles para exigir que la SUNAT no siga siendo el enemigo del pueblo. Nos vemos el próximo sábado, amigos. Buen fin de semana. Gracias, Roberto.